¿Y si el mayor enigma del universo no se esconde en los confines lejanos, sino que acecha aquí, entre nosotros, en este preciso momento? Piénsalo. Durante siglos, la humanidad ha mirado hacia el firmamento preguntándose si estamos solos. Pero, ¿y si la respuesta nunca estuvo allá afuera, sino esperando pacientemente aquí, a la vuelta de la esquina cósmica, en el mismo sistema solar que llamamos hogar? En el más absoluto silencio, un objeto desconocido ha irrumpido en nuestro sistema solar. Los astrónomos, tras largas deliberaciones, lo han bautizado como 3I Atlas. Su llegada fue tan discreta que ni siquiera los sistemas más avanzados de vigilancia espacial lograron detectarlo a tiempo. No hubo destellos, ni erupciones de energía, ni ninguna señal que delatara su entrada. Solo una leve distorsión en los datos, una anomalía en los sensores, y luego, la certeza escalofriante. Algo completamente nuevo había cruzado la frontera de nuestro vecindario celestial. Imagínate la reacción en los centros de observación astronómica. En cuestión de horas, equipos de científicos de todo el mundo se volcaron sobre los monitores, cruzando datos y revisando registros históricos. El objeto había violado las leyes conocidas de la física y la astronomía. Su movimiento, lejos de ser una simple trayectoria balística, parecía planificado y controlado. No es un cometa, ni un asteroide. Su velocidad es tan alta que desafía la comprensión. Las órbitas calculadas muestran variaciones imposibles para un cuerpo natural, como si respondiera a una voluntad o a un objetivo propio. En la historia de la astronomía, ningún cuerpo celeste conocido ha mostrado un comportamiento siquiera similar. Lo más inquietante sucedió cuando intentaron escuchar a 3I Atlas. Los radiotelescopios más potentes, como el de Arecibo en su tiempo, el radiotelescopio FAST en China y la Red Mundial de Radiotelescopios, UELBI, detectaron una señal. No era ruido blanco ni interferencia cósmica, sino un eco enigmático, un patrón de pulsos tan irregular como intencionado. No se parecía a ningún fenómeno natural registrado antes. Para dar una idea, los pulsos recordaban vagamente a las primeras señales captadas de los púlsares, aquellos misteriosos objetos descubiertos en 1967 por Jocelyn Bell. Pero a diferencia de los púlsares, cuya regularidad es casi perfecta, la señal de Atlas carecía de ritmo predecible. Era un mensaje que se resistía a la clasificación, como si estuviera codificado a un nivel que aún no somos capaces de descifrar. Después todo se volvió aún más extraño. Las autoridades y los principales observatorios impusieron un silencio informativo inusual. Solo comunicados breves, evasivas en las conferencias, y una ausencia total de detalles reales. La historia recuerda la reacción ante el evento de Tunguska en 1908, cuando el secretismo y la confusión reinaron tras el impacto. El público quedó en la oscuridad, con más preguntas que respuestas. Solo sabemos que 3I Atlas no es una roca extraviada, es un visitante, y su naturaleza escapa a cualquier explicación convencional. Ignorar lo que representa podría costarnos la única oportunidad de prepararnos para algo verdaderamente extraordinario o aterrador. No es solo una cuestión científica, está en juego la seguridad, la autonomía y el futuro de toda la humanidad. Para entender el impacto de este evento, pensemos en los momentos históricos en los que la humanidad enfrentó lo desconocido. Cuando los astrónomos observaron por primera vez los canales en Marte, en el siglo XIX, la especulación sobre vida extraterrestre creció exponencialmente. Cuando Galileo apuntó su telescopio hacia Júpiter y descubrió lunas orbitando el planeta, la visión del universo cambió para siempre. Ahora, con Atlas, estamos ante una revolución de escala similar, pero con un componente inquietante: la posibilidad de un contacto directo. Para comprender por qué este objeto ha causado tanto revuelo, debemos mirar atrás y explorar la historia de otros visitantes interestelares y anomalías que cambiaron para siempre nuestra relación con el cosmos. El misterio de 3I Atlas no es el primero que desafía nuestra comprensión del universo.
Repasemos los enigmas interestelares que nos prepararon o nos advirtieron para este momento. Antes de que 3 y Atlas capturara la atención mundial, dos visitantes interestelares ya habían desafiado al pensamiento científico: Oumuamua y Borisov. Hace menos de una década ocurrió lo impensable. Oumuamua, detectado por primera vez en el año 2017, atravesó nuestro sistema solar en cuestión de días. Lo desconcertante fue su aceleración no explicada y la ausencia total de señales típicas de cometas o asteroides. No emitía gases. Todo en él era silencio y misterio. Su trayectoria, una curva hiperbólica, indicaba que no volvería jamás. Solo 2 años después, en el año 2019, Borisov irrumpió en escena. Aunque en apariencia era más parecido a un cometa tradicional, sus características y trayectoria tampoco encajaban del todo en ningún modelo conocido. Los dos dejaron tras de sí una estela de incertidumbre. ¿Eran simples rarezas cósmicas o portadores de un mensaje más inquietante? La comunidad científica aún no logra consenso. Hay quienes creen que Oumuamua y Borisov podrían haber sido sondas artificiales, enviados deliberadamente. La falta de explicaciones satisfactorias sobre su comportamiento alimenta debates cada vez más intensos. Algunos se atreven a sugerir que ni siquiera llegaron solos, y que forman parte de una serie de visitas aún más misteriosas. Por ejemplo, la teoría de Avi Loeb, astrofísico de Harvard, sostiene que Oumuamua podría haber sido una sonda ligera impulsada por radiación solar, una especie de vela interestelar artificial. Aunque esta idea fue recibida con escepticismo, sentó un precedente para considerar artefactos de origen no natural en el espacio profundo. Pero 3I Atlas ha elevado el enigma a un nivel inédito. A diferencia de sus predecesores, este objeto no desapareció tras un breve paso. Sigue presente, y su brillo es mucho mayor de lo que cualquier cálculo anticipaba. Sus patrones de aceleración desafían la física conocida, y su luminosidad supera, con creces, a cuerpos mucho más masivos a distancias similares. Desde su descubrimiento, la vigilancia constante de 3I Atlas ha revelado aún más anomalías. Cambios bruscos de velocidad, desviaciones imprevisibles en su trayectoria y variaciones repentinas en su intensidad lumínica. Es como si el objeto respondiera, o incluso anticipara, nuestros intentos de observarlo. Cada nuevo dato solo multiplica las preguntas. Ignorar los casos de Oumuamua y Borisov sería un error fatal. Puede que cada uno de estos visitantes haya dejado pistas esenciales, y solo si conectamos sus historias podremos descifrar el verdadero propósito de 3I Atlas. Lo que está en juego no es solo el prestigio científico. Podríamos estar frente a un contacto que altere para siempre el destino de la humanidad. Los ojos del mundo están puestos sobre 3I Atlas, pero el tiempo se agota. Cada anomalía podría ser una señal o una advertencia de algo mucho más grande. Nada en el comportamiento de 3I Atlas encaja con lo que entendemos como naturaleza. Cada característica que los astrónomos han examinado apunta en la misma dirección perturbadora. Este objeto parece obedecer a un diseño deliberado, no al simple azar cósmico. Para empezar, su brillo resulta totalmente anómalo. Si fuera un cuerpo rocoso común, necesitaría una masa al menos 20 veces mayor para reflejar semejante cantidad de luz. Sin embargo, las mediciones revelan que es mucho más liviano, como si estuviera cubierto por una superficie artificial y pulida, capaz de reflejar luz en niveles imposibles para los objetos naturales. En la historia de la exploración espacial, solo los satélites de comunicaciones terrestres, cubiertos de paneles reflectantes, han mostrado propiedades similares. Incluso la Estación Espacial Internacional, visible a simple vista desde la Tierra, debe su brillo a superficies artificiales diseñadas para reflejar la luz solar eficientemente. Pero Atlas supera cualquier referencia conocida. La rareza no termina ahí. A diferencia de cualquier cometa o asteroide conocido, 3I Atlas no gira de forma caótica ni pierde material a su paso. Se desplaza con una estabilidad y precisión que solo se observan en objetos controlados,
como si cada maniobra estuviera cuidadosamente calculada para mantener un rumbo específico. Cuando el telescopio espacial James Webb lo observó, las respuestas solo profundizaron el misterio. Los patrones térmicos y espectrales registrados no corresponden a ningún material natural reconocido. Algunos compuestos en la superficie parecen absorber o bloquear emisiones infrarrojas, ocultando tanto su temperatura real como su composición. Es como si el objeto estuviera diseñado para eludir nuestras herramientas de detección. La señal de radio asociada a 3I Atlas ha dejado a los expertos desconcertados. No es ruido aleatorio, ni una simple emisión cósmica. Los patrones matemáticos en la señal siguen secuencias de números primos y patrones de Fibonacci, algo que la naturaleza produce solo en circunstancias excepcionales. Además, ciertos intervalos en la señal coinciden, de manera inquietante, con unidades de tiempo terrestres y con las resonancias lunares de Júpiter, como si el objeto comprendiera nuestro sistema solar. Las imágenes de alta resolución sugieren que la forma de 3I Atlas cambia sutilmente, como si poseyera estructuras ultrafinas, similares a velas solares, que se ajustan de manera dinámica. Esta flexibilidad revela ingeniería avanzada, capaz de modificar su orientación o velocidad según sea necesario. Los ingenieros espaciales han soñado con velas solares y estructuras adaptativas desde el siglo XX. Proyectos como Icaros, la vela solar japonesa lanzada en el año 2010, demostraron que es posible manipular la trayectoria de una nave usando la presión de la luz. Pero Atlas parece operar a una escala y sofisticación que supera cualquier tecnología humana. De hecho, la energía observada en el objeto sugiere una deceleración intencionada. No solo controla su dirección, sino que regula activamente su velocidad de aproximación, algo que ningún objeto natural ha demostrado jamás. El hallazgo más desconcertante llegó con el análisis espectroscópico. Se detectó un isótopo sumamente raro, jamás observado en cuerpos naturales, pero sí vinculado a reacciones de fusión artificial en laboratorios humanos. Este dato encaja en el rompecabezas de una ingeniería ajena a la Tierra. Para ponerlo en perspectiva, los reactores de fusión en la Tierra han producido isótopos exóticos solo en condiciones controladas y a escalas minúsculas. La presencia de un material así en un objeto interestelar sugiere una capacidad tecnológica que trasciende nuestro entendimiento actual. El riesgo de este descubrimiento ya no es meramente científico. Si enfrentamos tecnología de origen foráneo, su propósito y posibles repercusiones para nuestra seguridad y autonomía son insondables. No sabemos si es una simple sonda, una advertencia o algo completamente fuera de nuestro alcance. Frente a estas evidencias, el debate entre los expertos se vuelve aún más intenso. Nadie sabe con certeza qué significa realmente la llegada de 3I Atlas. Cuando la ciencia es silenciada y los gobiernos se atrincheran, suele ser porque el peligro es real. Eso acaba de ocurrir tras la filtración de los resultados recientes del telescopio James Webb. Varios observatorios fueron cerrados sin aviso, foros científicos desaparecieron y datos clave se esfumaron en cuestión de días. Instituciones como SETI y agencias espaciales internacionales se negaron a hacer comentarios, alimentando una atmósfera de miedo y contención imposible de ignorar. Aunque la opinión pública exige respuestas, lo único que crece es el silencio y la sospecha. ¿Por qué tanto secretismo? ¿Qué se está intentando ocultar? Todo apunta a un patrón inquietante detectado en la señal vinculada a 3I Atlas. Lo más desconcertante es que la señal parece adaptarse cada vez que intentamos analizarla, como si respondiera a nuestra curiosidad colectiva. Es como si algo, o alguien, al otro lado, estuviera monitoreando nuestras reacciones, nuestro miedo, nuestra lógica, el modo en que respondemos como civilización. Algunos científicos, bajo estricta confidencialidad, sugieren que la estructura de la señal fue diseñada para poner a prueba nuestros límites psicológicos y tecnológicos, más que para comunicarse de forma directa con nuestras máquinas. Plantean que la verdadera prueba quizá no va dirigida a telescopios ni radios, sino a la biología y la mente humanas.
La señal parece calcular el tiempo, el ritmo y la complejidad con la que lanza nuevos desafíos, como si buscara medir nuestra adaptabilidad y cohesión social. Pero hay algo más. Algunos advierten que 3 y Atlas no necesariamente está de paso. Cambios en la trayectoria y la variabilidad de la señal han dado pie a teorías inquietantes. El objeto podría estar buscando estacionarse en un punto específico, dejar una sonda dormida, o incluso desplegar un artefacto mucho más enigmático. Recientes anomalías cerca de Europa, la luna de Júpiter, refuerzan la sospecha de que 3I Atlas podría estar interactuando con señales antiguas, o peor aún, con artefactos ocultos en nuestro propio sistema solar. La posibilidad de que existan marcadores previos en nuestro vecindario cósmico añade un nivel de inquietud nunca visto. Frente a este panorama, el silencio militar y la censura solo agravan las sospechas. ¿Ha habido ya un contacto directo? ¿O simplemente las agencias temen una amenaza inminente y buscan protegernos de una verdad demasiado peligrosa? Lo cierto es que la opacidad impide cualquier respuesta global coordinada. Puede que estemos siendo sometidos a una prueba que aún no comprendemos, arriesgando no solo nuestra autonomía, sino el control sobre el destino de la humanidad. Por primera vez en décadas, la humanidad enfrenta un enigma que trasciende la ciencia y la política. La pregunta es, ¿cómo responderemos cuando lo desconocido nos observa de vuelta? ¿Y si la señal de 3I Atlas nunca estuvo dirigida a nuestros telescopios, sino a nuestras propias células, o incluso a nuestra mente? Al analizar minuciosamente sus patrones, los investigadores hallaron algo inquietante. Varias secuencias se asemejan menos a mensajes tecnológicos y más a códigos biológicos. Algunas repiten combinaciones de aminoácidos, las mismas que dan forma a nuestras proteínas. Es como si la transmisión contuviera instrucciones genéticas, una invitación, o tal vez una advertencia, diseñada para interactuar directamente con la vida y no solo con nuestra tecnología. La inquietud creció cuando una inteligencia artificial experimental, alimentada con los datos de 3I Atlas, comenzó a generar símbolos abstractos y procesos lógicos ausentes en su programación original. Los expertos sospechan que la señal podría estar diseñada para manipular sistemas cognitivos, usando patrones que resuenan tanto en el pensamiento lógico como en el intuitivo de los seres vivos. Esto abre una hipótesis aún más perturbadora. ¿Y si la señal evalúa mucho más que nuestra capacidad tecnológica? Tal vez mide nuestra biología, psicología y la forma en que interpretamos el mundo. El objeto parece estar monitoreando y mapeando nuestras respuestas, científicas, emocionales y sociales, como si construyera un perfil colectivo de la humanidad y su reacción ante el contacto. Algunos científicos han ido más lejos. Aseguran que la transmisión encierra un plano tridimensional oculto en su geometría. Un plano que no describe una máquina, sino un proceso, una receta para ensamblar algo desconocido. Nadie tiene claro si el mensaje nos invita a construir, decodificar o incluso activar algo en nuestra propia especie. Tras emitir ese último pulso, el objeto cayó en un silencio absoluto y adoptó una trayectoria pasiva. Para muchos, esto confirma la idea de que 3I Atlas completó su ciclo, recopiló información, midió y ahora espera. ¿Terminó el experimento? ¿O apenas comienza? Lo más perturbador es la posibilidad de que el mensaje no esté destinado a quienes puedan entenderlo científicamente, sino a quienes puedan sentirlo o intuirlo. Como si el verdadero destinatario fuese aquel capaz de percibir el significado sin descifrar cada símbolo. Y si, sin darnos cuenta, ya estamos absorbiendo o ignorando un mensaje capaz de alterar nuestra biología, transformar la cultura o incluso cambiar el destino de la especie. Entonces, ¿qué hacemos con este conocimiento y esta amenaza? ¿Cuál es la lección práctica y urgente para la humanidad y para cada uno de nosotros? La comunidad científica debate entre el miedo y la fascinación, mientras surgen divisiones profundas sobre cómo responder al enigma de 3I Atlas. El futuro mismo podría depender de la interpretación colectiva e individual de este mensaje silencioso.
Quizás la pregunta esencial no es si estamos solos en el universo, sino si de verdad estamos listos para ser escuchados. El objeto interestelar llamado 3I Atlas ha hecho más que desafiar las leyes conocidas de la física. Nos coloca frente a un espejo incómodo, obligándonos a cuestionar lo que creemos saber. ¿Estamos preparados para mirar sin miedo aquello que no comprendemos y responder, sea una llamada, un mensaje o un simple experimento que nos observa? Cerrar los ojos y negarnos a imaginar sería más peligroso que equivocarnos. Si Atlas representa una inteligencia no humana, ignorar su existencia nos expone a riesgos existenciales y a perder quizá la única ocasión de evolucionar. No podemos darnos el lujo de desechar la oportunidad de sobrevivir a un contacto que podría definir el destino de nuestra especie. Durante siglos hemos buscado señales en el cielo, convencidos de que el silencio era la norma. Pero, ¿y si siempre hubo ruido? Solo que nunca supimos cómo escucharlo. Atlas no envió una señal para nuestras máquinas, sino un reto a la mente colectiva. Dejar atrás el miedo y atreverse a comprender lo desconocido. Tal vez la verdadera prueba no sea identificar el objeto, sino aceptar que podríamos estar ante una inteligencia tan distinta que nuestra primera respuesta no sea tecnológica, sino profundamente humana. Seremos capaces de abrirnos como especie a la posibilidad de que no todo lo ajeno es amenaza, sino una invitación a trascender nuestros límites. En este punto, la cuestión fundamental no es Atlas, sino nosotros mismos. Estamos listos, individual y colectivamente, para dar el salto y mirar lo desconocido sin prejuicio. Y aquí están los pasos prácticos que podemos tomar, tanto a nivel global como personal, en caso de que el misterio de Atlas sea la antesala de una nueva era. Primero, la transparencia internacional se vuelve fundamental. Si los gobiernos y las agencias espaciales continúan ocultando información, la humanidad pierde la oportunidad de responder unida. La historia nos enseña, como con la carrera espacial en el siglo XX, que solo la cooperación logra avances decisivos ante lo desconocido. Hoy más que nunca, es necesario exigir la apertura de datos y la colaboración científica global. Segundo, urge reforzar la alfabetización científica y la cultura crítica. La desinformación y las teorías conspirativas pueden paralizar a sociedades enteras. Instituciones educativas y medios de comunicación deben asumir un papel activo, explicando los hechos con claridad y fomentando el pensamiento crítico. La experiencia de la pandemia de COVID-19 demostró cómo la falta de información confiable puede ser tan peligrosa como la amenaza en sí. Tercero, es crucial preparar protocolos de respuesta a eventos de contacto. Así como existen manuales para desastres naturales, la humanidad necesita guías que integren equipos multidisciplinarios, científicos, psicólogos, filósofos, líderes sociales y expertos en comunicación de crisis. El Comité SETI, por ejemplo, ya ha publicado recomendaciones básicas, pero es hora de actualizarlas y hacerlas públicas. Cuarto, debemos cultivar la resiliencia social. Las pruebas psicológicas y culturales que puede plantear un evento como Atlas requieren sociedades cohesionadas, abiertas al cambio y capacitadas para el diálogo intercultural. Invertir en educación emocional y en la promoción de la empatía será tan importante como la innovación tecnológica. Por último, el paso más personal. Cada individuo debe atreverse a imaginar y a preguntarse cuál sería su reacción ante lo desconocido. La historia de la humanidad está llena de ejemplos en los que la curiosidad y la valentía abrieron las puertas a nuevos paradigmas. La llegada de Atlas podría ser la mayor invitación a trascender nuestros propios límites. En conclusión, el enigma de 3I Atlas nos desafía a todos, no solo a los científicos o a los gobiernos. Nos invita a repensar nuestra posición en el universo y a considerar que lo imposible quizás solo sea aquello que aún no hemos comprendido. La verdadera respuesta no vendrá solo de telescopios o supercomputadoras, sino de la capacidad colectiva e individual de mirar lo desconocido y responder con apertura, inteligencia y humanidad. Puede que el mayor mensaje de Atlas sea este:
El futuro nos está observando.